Hola a todos, hoy vamos a tener un encuentro para revisar algunos aspectos que tienen que ver con la lectura crítica de un estudio que nos reporte el desempeño de una prueba diagnóstica. Eh, Mi nombre es Javier Orlando Contreras, yo soy docente del Departamento de Pediatría, soy magíster en Ciencias Clínicas y estoy integrado a los grupos de investigación de enfermedades del niño y del adolescente, Pediaciencias, al de Epidemiología Clínica GRAEPIC y al grupo Previva en Salud Pública. Eh, para empezar a abordar el tema de las pruebas diagnósticas y la lectura de información científica sobre pruebas diagnósticas, es importante que reconozcamos que cuando nosotros realizamos un diagnóstico estamos realizando una de las tres actividades fundamentales de nuestra práctica clínica. Las otras dos serían el tratamiento del pronóstico. Pero el diagnóstico es el punto de inicio y la puerta de entrada generalmente de nuestra actividad clínica. Además de que es, digamos, uno de los pilares de nuestra actividad clínica, también es una de estas tres temas que nos alejan un poco de la epidemiología general, que normalmente va a tener más su énfasis en el tema de poblaciones. Y aunque ellos también trabajan los aspectos de diagnóstico, generalmente lo hacen pensando en el sentido de colectivos o de grupos de personas. Y probablemente entonces sea más el énfasis de lo que tiene que ver con tamización, más que el diagnóstico de una entidad clínica como tal. Entonces, lo que habitualmente nos involucra a nosotros con diagnóstico es que recibimos a personas que acuden a nuestros sitios de actividad con un motivo de consulta. Ese es el punto de partida de nuestra actividad clínica. Y esa pregunta, ese motivo de consulta es el equivalente a una pregunta. Y las preguntas, desde el punto de vista de la epidemiología, son incertidumbre. Entonces, habitualmente los clínicos utilizamos pruebas diagnósticas para disminuir ese margen de incertidumbre y para cuantificar y describir el margen de duda que queda. Entonces, digamos que vamos a estar casi que en un escenario binario en donde quisiéramos que al inicio de nuestra intervención clínica el diagnóstico fuera lo más certero posible, es decir, que tuviéramos ese 1% de probabilidades de que supiéramos realmente lo que tiene el niño, la persona que nos está consultando, eh, o el 0% de certeza de que no tiene lo que en algún momento hemos estado pensando. Bueno, vamos a pasar entonces por algunos procesos para llegar a ese margen de certidumbre o de certeza, y en esos procesos vamos a apelar a instrumentos de medición que pueden ser tan, digamos, básicos y obvios como apelar a los sentidos, la escucha, el tacto, la palpación, la evaluación visual, etcétera. Podremos apelar a otro tipo de procesos ya incorporando instrumentos de medición que no sean solamente nuestros sentidos, y podemos apelar, digamos, a un nivel, si se quiere, un poco más complejo de medición, que sería el tema de las pruebas diagnósticas. Entonces, en relación a lo que tiene que ver con los instrumentos de medición, el objetivo de tener que apelar a un instrumento de medición, cualquiera de los tres grupos que hemos mencionado, los sentidos, los instrumentos o las pruebas diagnósticas, es tratar de disminuir el tamaño de la duda que nos plantea a nosotros la pregunta, que fue el motivo de consulta con el que partimos. Entonces, en un primer escenario, una primera instancia, lo que nosotros hacemos es que recibimos ese motivo de consulta, que es el equivalente a una pregunta, con una gran incertidumbre sobre lo que pueda estarle ocurriendo a este niño, a esta persona, y utilizando dos instrumentos que son los instrumentos universales de nuestra práctica clínica, que es la historia clínica y el examen físico, tratamos de llegar al final, después de ese ejercicio de historia clínica y examen físico, de haber disminuido el tamaño de esa incertidumbre de esa pregunta y tener una claridad en relación a lo que significa, a qué diagnóstico es el que está detrás del motivo de consulta. Esa es nuestra primera etapa del diagnóstico. Eso es muy importante que no lo olvidemos para que podamos contextualizar todo lo demás que vayamos a utilizar, bien sea como instrumentos o bien sea como pruebas diagnósticas, que es el tema que hoy nos vincula. Y es que hemos partido primero de un escenario clínico, es decir, este escenario en donde las personas, sin
pasar por una actividad clínica, sin pasar por un interrogatorio, sin pasar por un examen físico, por la realización de una historia clínica, que las personas lleguen directamente a la realización de pruebas de laboratorio, pues digamos que es un escenario hipotético, es motivo de debate dado el desarrollo de la tecnología, pero por ahora digamos no es el enfoque que nosotros queremos darle al uso de las pruebas diagnósticas. El enfoque que aún conservamos para las pruebas diagnósticas es que después de haber hecho el ejercicio clínico surja la necesidad de apelar a ese tipo de herramientas. Entonces lo primero que yo tengo que definir es, bueno, entonces el examen físico y la historia clínica son o no son pruebas diagnósticas. Se considera que sí, que efectivamente son instrumentos diagnósticos, y tanto el examen físico como el interrogatorio por historia clínica tienen una sensibilidad y una especificidad propias. De hecho, para algunos autores es bastante probable que una historia clínica bien desarrollada y un examen físico completo pueda disminuir el margen de la incertidumbre o la duda hasta en un 80%, es decir, que 8 de cada 10 veces nosotros tendríamos una mediana certeza de la condición, enfermedad o trastorno que está detrás del motivo de consulta, y en otras dos oportunidades el examen físico y la historia clínica no sería suficiente. El tema es que tienen una característica, y esa característica es que dependen del operador. O sea, la realización de la historia clínica y del examen físico están ligadas a la experiencia, el nivel de conocimiento y entrenamiento de la persona que aplica el instrumento. Entonces hablamos nosotros de recursos diagnósticos que son operador dependiente. Mientras más experiencia y conocimiento tenga, mejor resultado van a tener. Mientras menos experiencia y conocimiento tenga, pues el resultado no va a ser tan satisfactorio. Entonces supongamos que hemos hecho el ejercicio de la historia clínica y del examen físico y vamos a plantear 3 escenarios hipotéticos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. En el primero de ellos hay un paciente que consulta por tos, tiene 27 años, no tiene antecedentes de interés, tiene una tos irritativa de un mes de evolución acompañada de adelgazamiento, tiene astenia, sensación febril y estertores en la base pulmonar derecha. Esos son los aspectos de historia clínica y examen físico que he podido extraer del motivo de consulta de este paciente. Hay un segundo paciente que, teniendo un motivo de consulta idéntico, él también consulta por tos, pero en esta oportunidad la historia clínica y el examen físico lo que me dice es que es una persona de 67 años, que es un fumador de 20 cigarrillos al día, que tiene un diagnóstico de insuficiencia cardíaca y que su disnea ha aumentado en el último mes y la tos sobre todo en posición de cúbito. Y además le encuentro estertores crepitantes en ambas bases pulmonares. Y finalmente, tengo un paciente que consulta por tos, como los dos anteriores, tiene 39 años, hace 15 días fue intervenida por una fractura femoral, refiere dolor en el miembro inferior izquierdo en el sitio donde está ubicada la férula de yeso desde hace una semana, y desde ayer presenta tos irritativa y dolor en costado derecho que aumenta con la inspiración. Ustedes pueden observar entonces que de manera premeditada los 3 pacientes ingresan por el mismo motivo de consulta. En ese escenario hipotético en donde yo les comentaba anteriormente de que un paciente con un motivo de consulta se dirija directamente a una especie de software o de cualquier otro tipo de tecnología, introduzca su motivo de consulta y el software le genere una serie de pruebas diagnósticas, pues no es el escenario que nosotros estamos evaluando. Vemos que a pesar de que el motivo de consulta es similar en los 3 casos, hay características de historia clínica y de examen físico que nos van alertando a la posibilidad de que aunque el motivo de consulta es el mismo, las condiciones que están detrás del motivo de consulta es diferente. Y eso, digamos, por ahora, pues depende mucho de la interpretación que haga el médico. Pues volvemos otra vez al punto de que vamos a hablar de pruebas diagnósticas en tanto haya habido una intervención de un clínico que realizó inicialmente este ejercicio de historia clínica y examen físico y identifica una serie de elementos que nos van a permitir a nosotros diferenciar a los pacientes aunque tengan un motivo de consulta similar. Ya la segunda etapa entonces del diagnóstico es preguntarnos si después de haber hecho este ejercicio de historia clínica y examen físico sigue siendo necesaria la realización de exámenes paraclínicos o pruebas diagnósticas. Y entonces surgen 5 preguntas derivadas de esa decisión. ¿Cuándo los vamos a solicitar? ¿Cómo los vamos a solicitar? ¿A quién de estos pacientes le solicitaríamos el examen, la prueba diagnóstica en particular? Si vamos a necesitar de una sola o una combinación de pruebas diagnósticas, si estas van a ir de manera simultánea o van a ir en secuencia de tal manera que los resultados de una nos llevan a la necesidad de realizar una segunda o tercera, y cómo interpretarlas.
Entonces aquí tendríamos, diga, un instrumento más para disminuir ese margen de incertidumbre que es el motivo de consulta o la pregunta. Entonces arrancamos con un tamaño de incertidumbre. Historia clínica y examen físico no logran reducir de alguna manera el tamaño de esa incertidumbre, pero si aún esa reducción no es suficiente para que yo pueda pasar a las otras dos etapas de mi ejercicio clínico, que es establecer un tratamiento y determinar un pronóstico, pues entonces tendré que utilizar otro tipo de recurso para tratar de disminuir al máximo esa incertidumbre y poder quedar en un escenario de certeza en el cual yo podría decirle al niño o a la persona, creo que lo que tienes es esto, lo que estás padeciendo es esto, tu tratamiento debería ser este y las posibilidades de que mejores, empeores, serían estas otras. Muy bien. Volvamos entonces a los tres ejemplos de los que hablábamos, de tres personas diferentes que consultan por el mismo motivo de consulta con distintas características. Puedo tener en ese escenario hipotético entonces de que un paciente se acerque al software y diga, motivo de consulta, ¿qué me recomendaría? Si el computador le diga solicitar un electrocardiograma, solicitar una prueba tuberculina, pedir una radiografía de tórax, pedir unos gases arteriales u ordenar una gamografía pulmonar. Aunque es un escenario que yo lo considero y se los traigo a la presentación como un escenario hipotético que no es el punto de nuestra discusión, ha sido un escenario que en algún momento ha tenido algún tipo de desarrollo. Eran estos famosos paquetes de exámenes de screening por motivo de consulta. Y en décadas de los 70 y de los 80 fue una práctica relativamente frecuente, sobre todo en la medicina anglosajona y específicamente en la medicina norteamericana. ¿Sí? Organizar baterías de exámenes de acuerdo a motivos de consulta, lo cual finalmente ya no se hace porque obviamente se imaginan ustedes que la carga sobre el sistema y la carga para los pacientes de realizar toda esta serie de baterías de exámenes sin un razonamiento clínico previo, pues resultaba ser una carga bastante grande y a la cual se le atribuye parte de las dificultades financieras que van a surgir después en los años 90, y es la práctica indiscriminada de este tipo del uso de pruebas diagnósticas. Bueno, entonces yo puedo tener esas probabilidades, lo que pasa es que obviamente no voy a hacerle todo eso a todos los pacientes, tendré que elegir el tipo de prueba más conveniente y aunque sea el mismo motivo de consulta, los pacientes tienen características muy diferentes y ameritan que yo elija pruebas diferenciadas para cada una de las situaciones. Entonces, ¿cómo diferencio yo? Es decir, ¿en qué me puedo basar para poder elegir a cuál de los pacientes les conviene esta o aquella prueba? Entonces hay 4 razonamientos por los cuales yo me debería fundar para elegir la prueba. Uno es por las características de la prueba. Obviamente voy a tratar de, como clínico, ofrecerle a mis pacientes pruebas diagnósticas que realmente tengan características muy buenas, buenas sensibilidades, buenas especificidades, que logren discriminarme realmente si el paciente tiene o no tiene la condición que sospechamos dado su motivo de consulta y sus antecedentes. El segundo criterio en el que me puedo apoyar es por la probabilidad preprueba con la que vienen los pacientes. Las pruebas diagnósticas tienen un desempeño intrínseco, pero no son per se ni buenas ni malas. Su desempeño de alguna manera va a depender también de la probabilidad de que yo utilice la prueba indicada en el paciente en que sospecho que tiene la enfermedad. Es probable que si utilizo la prueba no indicada en un paciente con una condición diferente, pues el desempeño de la prueba no me va a ayudar a mí a definir si el paciente tiene o no tiene la enfermedad. No me va a definir el diagnóstico y tampoco me va a aportar en definir un pronóstico. El tercer criterio es por el umbral diagnóstico, que ya lo vamos a ver más adelante en detalle, y el último es la utilidad de la prueba. Entonces, cuando hablamos de las características, hablamos de validez y fiabilidad de una prueba diagnóstica, que es lo esencial, y que yo debo conocerlas como clínico, debo saber cuáles son las características de esa prueba, y debo saber entonces cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad, cuáles son los valores predictivos, cuáles son los cocientes de probabilidad, los likelihood ratio, y cuál es la curva ROC. Eso es algo que aunque no nos hayan entrenado habitualmente para hacerlo, eso es algo que yo debería hacer. Sí, voy a utilizar un instrumento y debo saber cómo hacerlo y qué es lo que voy a obtener y cuáles son los antecedentes de desempeño de ese instrumento. Este es el primer criterio. El segundo es el de la probabilidad preprueba, y como les decía, entonces una misma prueba no aporta igual rendimiento en todos los pacientes. Entonces, ¿cómo definimos esa probabilidad preprueba? Esa probabilidad preprueba la definimos por la posibilidad de que ocurra un evento en cada uno de los casos. Si me refiero a los 3 casos
que les puse como ejemplo hace algunas diapositivas, entonces tendríamos que empezar a examinar que, aunque los pacientes tienen el mismo motivo de consulta, tienen características diferentes que hacen más probable una enfermedad en relación con otras enfermedades que también podrían manifestarse con ese mismo motivo de consulta, que en este caso es tos, ¿sí? Y a eso es lo que yo llamo la probabilidad preprueba, es decir, dadas las características de ese paciente, la edad, los antecedentes, los hábitos, las características clínicas, cuál de todas las enfermedades que podrían producir tos sería la más probable. Y dependiendo entonces de esa probabilidad, que puede ser una estimación intuitiva, aquí yo los estoy invitando a que hagamos explícito algo que podemos estar haciendo intuitivamente todos los días. Yo puedo elegir una prueba diagnóstica después de haber hecho la historia clínica, el examen físico de un paciente, porque me parece que el caso del niño puede corresponder a cierto tipo de condición. Ese ejercicio, que ya lo he mecanizado y que lo hago ya a un nivel intuitivo, tiene todo ese razonamiento detrás. La invitación es, vamos a sacar por unos minutos ese razonamiento, vamos a hacerlo explícito para entender cómo funciona. Entonces, cuando yo hago esa selección de considerar que dada la historia clínica del examen físico, el niño puede tener probablemente más esta condición que esta otra, lo que estoy es asignándole una probabilidad de que una condición exista en él o de que sea la que lo esté afectando por encima de otras condiciones. Muy bien. Entonces me tendría que preguntar en los tres casos del ejemplo. En esos tres casos, si ustedes los vuelven a revisar, cada caso puede tener una probabilidad de tuberculosis, cada caso puede tener una probabilidad de insuficiencia cardíaca congestiva y cada caso puede tener la probabilidad de un tromboembolismo pulmonar. Todas son tres situaciones que van a llevar a los pacientes a consultar por tos. Dependiendo de las características del paciente, yo tendré que elegir de esas tres condiciones que podrían producir tos, cuál es la más probable en cada uno de ellos, y dependiendo de eso, decidir entonces cuál va a ser los instrumentos o las pruebas diagnósticas que yo voy a utilizar. Entonces aclaremos que hay tres tipos de prevalencia o probabilidad preprueba en el estudio. Yo puedo tener la probabilidad preprueba de la población, o sea, hay una enfermedad que tiene una distribución X en toda la población. Puedo tener la probabilidad preprueba de la muestra con la que se probó la prueba diagnóstica. Para probar las pruebas diagnósticas se hace el diseño de una investigación, se seleccionan personas que van a participar o pacientes que van a participar del estudio, pero esos pacientes ya no son la población general, son una población con ciertas particularidades que pueden tener una probabilidad preprueba específica. Entonces yo tendría que diferenciar si esta muestra de pacientes que participó en el estudio me representa a la población general o son una población diferente, porque si es una población diferente es bastante probable que su probabilidad preprueba de sufrir la enfermedad o la condición sea diferente. Y lo otro es la probabilidad preprueba de la infección del individuo como tal. Entonces les planteo el ejemplo de infección urinaria. Entonces, si vamos a hablar de la infección urinaria en niños asintomáticos en una consulta de crecimiento y desarrollo o en una consulta de valoración general del estado de salud, probablemente la probabilidad de la infección urinaria no sea más allá del 1.3-1.5%, por lo que la literatura nos dice. Si yo tengo el estudio que valoró la eficacia de X examen de laboratorio, vamos a poner por ejemplo el uroanálisis, para identificar infecciones urinarias, pero la muestra de mis pacientes fueron identificados en el servicio de urgencias, ya de entrada esa muestra no me puede representar a mí la población general, porque los niños en condiciones normales pues no están en los servicios de urgencias. Si acudió al servicio de urgencias es porque hay otro tipo de factores que puede hacer que esta población maneje una probabilidad de infección urinaria mucho más alta. Y si el escenario es un niño que ya está hospitalizado y desafortunadamente ha habido ser ingresado a una unidad de cuidados especiales o intermedios donde para facilitar la motorización de comportamiento fisiológico debe tener un cateterismo vesical, pues estamos hablando de una población con una probabilidad infinitamente diferente de sufrir infección urinaria. Entonces tengo que tener mucha precaución como lector cuando vaya a evaluar artículos que me hablen del desempeño de una prueba diagnóstica, con qué población fue que se trabajó en la investigación y si esa población me representa la misma a la que yo pretendo trasladar los resultados de la investigación. Ese era el segundo criterio, la probabilidad preprueba. El tercer criterio es el umbral diagnóstico. Entonces ustedes ven en la gráfica que yo tengo hacia la izquierda de la pantalla un escenario en donde me dice 0% de probabilidad del evento, es decir, ahí casi que tengo yo la certeza de que mi paciente no tiene la condición que se está sospechando.
y tengo en el margen derecho de la gráfica el 100% de probabilidad de que el evento esté ocurriendo. Es decir, estoy casi seguro de que mi paciente tiene la condición que estoy sospechando o la enfermedad que estoy sospechando. En esos dos extremos del umbral del espectro diagnóstico nos interrogaríamos si es necesario realmente apelar. Si yo hice una historia clínica y un examen físico bien desarrollados, bien hechos, y esa historia clínica, ese examen físico me permite a mí descartar que un niño padezca una condición, o en el escenario contrario, ese examen físico y esa historia clínica me permite aseverar con certeza que el niño tiene esa condición, pues probablemente la justificación de apelar a un instrumento adicional para poder decir tienes o no el diagnóstico no sea justificable. ¿Cuál es el escenario entonces en donde yo como clínico me voy a mover para tener que tomar la decisión de la prueba diagnóstica? Me voy a mover en el centro de la gráfica. Es el centro de la gráfica donde están ubicados los pacientes a los que después de haberles hecho yo la historia clínica, el examen físico, ni tengo la certeza de que no tiene la enfermedad, ni tengo la certeza de que la padece. Y es ahí donde digo, listo, entonces ya utilicé mis dos primeros recursos que eran la historia clínica y el examen físico, y esos dos recursos no me sacan de esa zona de incertidumbre. Luego tendré que echar mano de otro tipo de ayudas para poder salir de esa zona de incertidumbre. Eso es lo que llamamos el umbral diagnóstico. Y cuando hablamos del tamaño de la incertidumbre que genera la pregunta es precisamente esta gráfica, es decir, en cuál de los lados de la gráfica es que yo me ubico. Porque si la duda es de un tamaño muy pequeño, pues la justificación de utilizar pruebas diagnósticas va cayendo por su peso. Y lo otro es la utilidad de la prueba. ¿Cuál es el uso que yo le voy a dar a la prueba? Entonces ya definí yo por la eficacia de la prueba, por sus características de sensibilidad y especificidad, cuál sería la prueba candidata. Ya definí yo por la probabilidad de prueba del paciente que probablemente lo que mi paciente tiene es esta condición. Entonces, digamos, la prueba diagnóstica diseñada para ese tipo de condiciones ya la elegí. Puedo haber tenido ya la certeza entonces de que definitivamente no estoy muy seguro de si el paciente tiene o no la condición, entonces por lo tanto voy a echar mano de otro instrumento para salir de esa zona de incertidumbre. Y finalmente entonces lo que me tengo que responder es, bueno, ¿y qué utilidad le va a dar la prueba? Entonces puedo tener distintos tipos de escenarios donde aplicar pruebas diagnósticas. Puedo tener pruebas diagnósticas para hacer tamización, o como se llamaría el cribado, que es la traducción que se hace al español. Puedo tener pruebas para hacer búsqueda de casos, para hacer descarte de diagnóstico, para hacer por su contrario de confirmación diagnóstico, para establecer un pronóstico o para seguir el curso clínico de una condición. Entonces, un ejemplo de lo que sería una prueba de tamizado cribado puede ser la toma de la presión arterial. Cuando hablamos de tamización hablamos de una prueba que en teoría se le debe aplicar a toda la población. Toda la población es todos los géneros, todas las edades, todas las condiciones. En ese tipo de situaciones entonces una prueba como la presión arterial sería lo suficientemente universal como para decir estoy utilizando una herramienta de tamización. O puede que realmente lo que me interesa es la búsqueda de casos. Ustedes van a encontrar definiciones, a veces pueden ser contradictorias en relación a si tamizado y búsqueda de casos es una cosa diferente o es lo mismo. La búsqueda de casos, varios autores o la mayoría de los autores dicen, venga, la búsqueda de casos es como una tamización pero en personas que ya tienen un factor de riesgo. No es en la población general, o sea, no es una cosa universal. Entonces yo voy a hacer búsqueda de casos cuando practico la glicemia a las personas obesas, porque estoy buscando en esas personas la existencia de la diabetes. Pero si yo voy a aplicar la glicemia preprandial a personas que no tengan el factor de riesgo, probablemente el desempeño de la prueba va a ser muy pobre, como de hecho efectivamente se demostró que era muy pobre. Entonces ya aquí no estamos utilizando una prueba diagnóstica a toda la población en general, sino una prueba diagnóstica para una población que porta una característica en particular que me hace a mí pensar que puede ser más probable que encuentre yo la enfermedad, en este caso la diabetes en los obesos. O puede que mi intención sea descartar un diagnóstico. Por ejemplo, en el caso del electrocardiograma en un paciente hipertenso con dolor epigástrico, o la confirmación de diagnóstico como en el caso de una endoscopia en el paciente hipertenso con dolor epigástrico. Están consultando por el mismo motivo de consulta como veíamos en los ejemplos anteriores, pero en uno de los casos yo necesito descartar una condición, la condición que probablemente le plantee más riesgo. En el otro, ya descartadas esas situaciones de riesgo, lo que necesitaría sería más la confirmación de diagnóstico para poder establecer un tratamiento y un pronóstico.
Entonces las pruebas diagnósticas, cuando vamos a hablar de la utilidad que le vamos a dar a la prueba diagnóstica o del uso, tendríamos que ver este diagrama de Vernon en donde vamos a distribuir la población partiendo de esa población universal. Todo el mundo ahí va a estar, el que tiene factor de riesgo, el que lo tiene, etcétera. Después del círculo, ese digamos sería el círculo concéntrico más grande. Después sigue otro círculo de menor tamaño, que es aquella persona sana que porta un factor de riesgo, pero que aún no es un paciente, él no padece una enfermedad, ¿sí? Pasaría a otro círculo concéntrico de menor tamaño, que ya es el enfermo que tuvo síntomas y en razón de sus síntomas consultó y fue identificado como enfermo. Entonces ya no estamos hablando de personas, sino de pacientes. Y finalmente tendríamos ya no es enfermo asintomático, sino el caso clínico, que fue la enfermedad ya con la expresión de todas sus características. Entonces tengo todo ese espectro que va desde las personas hasta los pacientes como casos clínicos, y yo puedo ubicar en cada uno de esos escenarios pruebas diagnósticas con distinta finalidad. Bueno, pruebas diagnósticas ideales, pues empecemos por leer la última frase, no existen. Se supone que sería una prueba diagnóstica que me tiene que decir que todos los individuos con la enfermedad tienen el mismo resultado en informe de la prueba, que todos los individuos que no tienen la enfermedad también tienen el mismo resultado, y que todos los individuos, todos los resultados que pertenezcan a la categoría de individuos con la enfermedad o de individuos sin enfermedad, ¿cierto? Es decir, una prueba que sea 100% sensible, 100% específica y que me distribuya sí o no a las personas entre enfermos y no enfermos, realmente no existe. Todas las pruebas, algunas pruebas que se pueden acercar, digamos, a ese ideal, pero ese 100% de desempeño no se ha encontrado en ninguna prueba. Pero además tenemos algunos problemas en relación con el tema de la lectura de artículos que evalúan pruebas de investigación, no, pruebas de laboratorio, perdón, pruebas diagnósticas. Y es el nivel de desarrollo en el tema de la investigación en diagnóstico. Entonces, mientras por un lado nosotros tenemos un nivel de desarrollo relativamente alto para lo que tiene que ver con evaluaciones terapéuticas, ¿sí? Y tenemos el ensayo clínico controlado como el instrumento más potente del que podemos disponer para evaluar la eficacia de una intervención, y ese instrumento entonces tiene que pasar por 4 fases de investigación, hay una supervisión con normas y parámetros definidos, hay unas normas claras que ya están muy bien establecidas y que todo el mundo debe acoger para que pueda presentar un buen informe de un ensayo clínico, el anteproyecto, el protocolo, el manejo de datos, la publicación, que ya es controlada, que si usted va a hacer un ensayo clínico tiene que reportarlo, que lo está haciendo y que una vez que lo concluya tiene que publicar las conclusiones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Las bases de datos con resultados de ensayos clínicos controlados, que es una de las cosas que nos ha permitido el desarrollo de las revisiones sistemáticas de literatura, el desarrollo de los estudios económicos y la incorporación de la calidad de vida dentro de los desenlaces. Ese es, digamos, el nivel de desarrollo que ha tenido evaluar la eficacia de una intervención terapéutica, llámese medicamento, dispositivo, programa, etcétera. En pruebas diagnósticas, realmente lo que debe hacer un estudio para poder postularse y terminar siendo publicado es casi que su anteproyecto y su desarrollo. No hay unas normas muy claras en relación a cómo debería desarrollarse, cómo debería diseñarse. No hay normas muy claras en relación a cómo coleccionar la publicación, qué criterios deben tener la publicación de los resultados, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de esa debilidad metodológica en el desarrollo de estudios de investigación de pruebas diagnósticas, en la literatura, en Medline, pasó de 2.000 artículos en los años 60, en la década de los 60 del siglo pasado, a casi 17.000 en los años 90, es decir, un crecimiento muy significativo de la cantidad de información, pero información que tiene este tipo de dificultades que les acabo de comentar. Y el problema entonces es que más del 50% de los artículos eran deficientes en su metodología y más del 80% de los estudios que se hicieron para hablar pruebas diagnósticas son deficientes en su publicación, publicaciones incompletas, datos no claros, etc. Dentro de ese paquete de problemas que pueden estar afectando la literatura de pruebas diagnósticas hay cosas, digamos, que podemos precisar. Una, el tema del gold estándar. Hay artículos en donde el patrón de referencia o el gold estándar no está muy claro, bien definido, o no es un buen patrón, o no lo hay, o es incompleto. Es decir, siempre que yo evalúo una prueba diagnóstica lo hago contra un gold estándar. Si el gold estándar es un gold estándar débil, toda la evaluación queda con problemas de validez de ahí en adelante. El espectro de la enfermedad y de la muestra. Entonces,
hablábamos de infección urinaria. Entonces, ¿de qué espectro estoy hablando? ¿A dónde dirijo yo la muestra? Si yo dirijo la muestra para ser aplicada a niños asintomáticos, pues obviamente el espectro de la muestra tiene que ser niños asintomáticos. No tiene ningún sentido que hagamos estudios con niños que acuden a servicios de urgencias para después aplicar las conclusiones a niños en la consulta de crecimiento y desarrollo. O viceversa, hacer estudios en unidades de cuidados intensivos, en servicios de nefrología, para después aplicárselo a niños en salas de hospitalización general con condiciones completamente diferentes. El uso de desenlaces blandos. Mientras más blando sea el desenlace, más factible es que tengamos algún problema de sesgo y terminemos sobreestimando el beneficio del uso de la prueba diagnóstica. Entonces, cuando hablamos de desenlaces duros o desenlaces blandos, podemos considerar en terminales en epidemiología, los desenlaces duros son la muerte, la hospitalización, las complicaciones, la calidad de vida, los aspectos económicos. Y los desenlaces blandos son a veces estos desenlaces intermedios, que si la oximetría mejoró o no, pero entonces resulta que el niño se murió con una buena oximetría, que si la saturación mejoró o no, pero resulta que la mayoría de los niños que terminaron hospitalizados tenían buena saturación. Es decir, son desenlaces que no están conectados necesariamente a la mejoría o el empeoramiento de una condición clínica. Hay un parámetro fisiológico que cambia, pero puede que el cambio en el parámetro fisiológico no necesariamente implique un cambio en la condición clínica, es lo que llamamos nosotros entonces desenlaces clínicos significativos. Puede haber variabilidades entre el observador y el sesgo del observador, ¿sí? Pueden haber discriminaciones que no tengan ninguna utilidad clínica, o sea, exámenes de laboratorio que efectivamente logran discriminar por resultados, pero que a la hora, la verdad, cuando yo tengo el resultado positivo de una prueba para rotavirus en materia fecal, mi práctica clínica no va a cambiar para nada en absoluto. Podrá ser importante desde el punto de vista del aislamiento como diseño de políticas de prevención o política pública, pero la práctica cotidiana del tratamiento de un niño con enfermedad diarreica aguda no va a cambiar si su prueba de materia fecal tiene un rotavirus positivo o lo tiene negativo. El área de aplicación y probabilidad previa, el tamaño de la muestra, generalmente hay muchas dificultades con tamaño de la muestra porque casi siempre son estudios con tamaños de muestra muy pequeños, y el tema de cómo va cambiando la tecnología diagnóstica y el mosaico del comportamiento de las enfermedades a lo largo del tiempo. Entonces, lo que pudo haber sido cierto hace 10 años puede que ahora no lo sea. En teoría, estos pasos que les voy a explicar a continuación deberían ser las fases que un estudio clínico debería cumplir para su desarrollo y posterior publicación. Es importante que las conozcamos porque además yo debería ser capaz como lector de ubicar el artículo que estoy leyendo a cuál de estas fases corresponde. En teoría, el autor debería autodefinir y decir, yo estoy haciendo un estudio sobre una prueba diagnóstica que va a ser fase 1, 2, 3 o 4, como se hace en los ensayos clínicos, pero eso no es lo que ocurre en la literatura. Entonces, me corresponde a mí como lector considerar a ver de qué es de lo que estamos hablando. Entonces, tenemos un fase 1 que es básicamente la primera etapa de aproximación de la evaluación de una prueba diagnóstica, y es sencillamente saber si los resultados de esa prueba diagnóstica son diferentes en los enfermos a las personas que no tienen la enfermedad. Ya, es la pregunta más sencilla y elemental. Esos serían estudios fase 1. Un estudio fase 2, entonces ya me diría a mí, bueno, están los pacientes con ciertos resultados de esa prueba en mayor probabilidad de tener la enfermedad que otros. Entonces, mire que aquí ya no solamente es ver la diferencia entre enfermos y sanos, sino en valores de la prueba. Si los valores de la prueba son capaces de diferenciarme a las personas que son sanas de las que portan la enfermedad. En una fase 3, entonces, tendríamos los pacientes con sospecha clínica del desorden, y los niveles de resultado de la prueba se diferencian en el enfermo y en el no. Entonces, ya aquí no son pacientes con la condición, sino pacientes con la sospecha. Es decir, aquí tendríamos ya pacientes entonces que pueden tener la enfermedad y pacientes que no pueden tenerla o que pueden no tenerla, para poder saber si la prueba diagnóstica logra diferenciarme al enfermo del que no tiene la enfermedad. Y en la fase 4, que ya la aplicación post. Entonces ya el estudio se realizó, se publicó, la industria farmacéutica lo desarrolló, de pruebas diagnósticas lo desarrolló, los clínicos empezamos a utilizarlos, y finalmente entonces tendremos que evaluar qué es lo que ocurre después de la introducción de la prueba diagnóstica, si realmente las pruebas diagnósticas que se introdujeron están mejorando la situación de los pacientes, su calidad de vida, su pronóstico, su tratamiento, o definitivamente si el hecho de que la prueba exista o no, no va a cambiar para nada nuestro escenario de práctica clínica.
hay algunos estudios que evalúan pues, el problema que tenemos de la falta de control y criterio en relación a la aplicación de pruebas diagnósticas. Entonces, por ejemplo, para efectos de tamización, el estudio de exámenes de detección de cáncer de próstata, pulmón, colorectal y de ovarios encontró que los hombres que se hicieron exámenes selectivos de detección anual para el cáncer de próstata tenían una mayor incidencia de cáncer que los hombres del grupo de control. Es decir, empíricamente parecería ser que hacerme el examen me expone a un mayor riesgo de desarrollar el cáncer, lo cual no es cierto, es una falacia. Pero cuando voy a evaluar cómo le fue en términos de mortalidad a los que se hicieron el examen y a los que no se lo hicieron, resulta que la mortalidad no cambió. Entonces, hacerme el examen de manera rutinaria puede llevarme a la falsa idea de que hacerme el examen me desencadena el cáncer, lo cual es una asociación que no tiene sentido. Pero además, hacerme el examen y no hacérmelo no cambia en absoluto el pronóstico de mi enfermedad. El estudio del autorizado europeo de exámenes de detección de cáncer de próstata encontró, digamos, unos resultados que también señalan ese tipo de dificultades, y es que hay una mayor incidencia de la enfermedad en el grupo de control y presentaron un menor índice de mortalidad por cáncer de próstata los pacientes que se hicieron el examen. O sea, sí que parece aquí, en este estudio del autorizado, sí parecería ser que hacerse los exámenes de manera rutinaria podría mejorar de alguna manera la situación de los pacientes. Para cuando abordamos este tema de las fases 4, o sea, pruebas diagnósticas que ya están en aplicación, encontramos que aproximadamente en un estudio realizado en los Estados Unidos, en la base de la evidencia clínica y reportada en British Medical Journal, el 60% de un total de 6.200 pruebas preoperatorias en 2.000 pacientes no tenía ninguna justificación. Tampoco lo tuvo el 17% de las endoscopias digestivas que fueron realizadas, ni el 17% de las angiografías coronarias tuvieron una indicación clara. Es decir, estamos hablando de que 3 de cada 5 pacientes a los que les ordenan exámenes preoperatorios, no habérselos hecho no hubiera cambiado el desenlace de su cirugía. Estamos hablando de que 1 de cada 5 pacientes a los que se lleva endoscopia digestiva no tenían una indicación clara para realizarse el procedimiento diagnóstico, y que lo mismo está ocurriendo con angiografías coronarias, que por lo menos 1 de cada 5 pacientes que son llevados con indicación a una angiografía coronaria realmente no había una justificación clara desde la evidencia. Y está el análisis de cómo cambia la evolución de la enfermedad o su atención o su pronóstico, el haberse sometido a una prueba diagnóstica o no. Entonces, en el tema de antígeno prostático, para volver a tomar la referencia de los dos estudios, el norteamericano y el europeo, el cáncer de próstata, el riesgo de un hombre norteamericano de edad media en Estados Unidos de sufrir cáncer de próstata es el 16%. Sin embargo, el riesgo de que esa persona muera es solamente el 3%. ¿Cuál es el tema? Que hay muchos cánceres de próstata que nunca se hacen evidentes y que van a ser hallazgos post-mortem. Entonces, ese mismo estudio encontró que cuando los pacientes tenían entre los 60 y los 80 años, 1 de cada 3 pacientes podía tener una lesión que podía ser sugestiva a un cáncer prostático, y cuando se hacían necropsias de manera rutinaria a pacientes de más de 80 años, hasta las 2/3 partes de los hombres mayores de 80 años podían tener lesiones en la próstata que podrían considerarse premalignas o malignas. Es decir, es un cáncer que en términos generales es asintomático la gran mayoría de las veces. Entonces, lo que se hizo, el Servicio de Medicina Preventiva de los Estados Unidos reporta en su Task Force los datos de 2 estudios, que es el PLCO y el RSP, y consolida cuál es el beneficio de hacerse exámenes de rutina. Entonces se encuentra que por cada 1.000 pruebas realizadas a hombres entre 55 y los 69 años de edad, cada 1.000 pruebas se lograba evitar una muerte. O sea que casi que el número necesario para evitar el daño, que es un concepto heredado del número necesario para tratar. Ustedes han escuchado el número necesario para tratar, es a cuántas personas les tengo que dar un medicamento para poder obtener el beneficio del medicamento, que sea el alivio, etcétera, la curación de una enfermedad. Aquí es cuántas pruebas tengo que hacer para evitar el daño que podría ocurrir de no hacer la prueba, y se calcula, se estima que necesitaría realizar 1.000 pruebas para evitar una muerte. Pero la realización de esas 1.000 pruebas lleva conectadas la producción de entre 100 y 120 falsos positivos. Es decir, de esas 1.000 pruebas van a haber entre 100 y 120 que, siendo positivas, no fueron positivas en personas enfermas, sino que fueron positivas en personas que no tenían la enfermedad.
Cuando eso ocurre, entonces las personas deben someterse a otro tipo de procedimientos diagnósticos para confirmar o descartar. Y ese someterse a otro tipo de procedimientos diagnósticos para confirmar o descartar acarrea entre 30 y 40 complicaciones. Es decir, de 1000 pacientes tengo 120 falsos positivos y de cuenta de aclarar esos falsos positivos tengo 40 complicaciones. Al final identifico 110 casos de cáncer. Y esas cirugías derivadas de esos 110 casos de cáncer van a tener 50 complicaciones en promedio, el 50%, que pueden ser la incontinencia, la disfunción sexual, el tromboembolismo pulmonar, el accidente cerebrovascular o la muerte. ¿Sí? Ese es, digamos, el escenario que tendríamos que pensar siempre cuando vamos a intentar aplicar una prueba diagnóstica, sobre todo cuando tiene este tipo de intención de buscar en la formación. Bueno. Entonces, estas son las dificultades que tenemos en cuanto a la publicación y generación de investigación. Ahora, ¿cómo identifico yo esa investigación? La estructura es muy parecida a lo que ustedes han hecho para identificar ensayos clínicos, casos y controles, estudios de cohortes. Vamos a poner como ejemplo la base de datos de Medline, pero esto puede trasladarse a Lilas, a Inves, a cualquiera de ellas. Y esas serían mis bases de datos de referencia y en este caso, digamos también la información que la industria que produce pruebas diagnósticas nos puede proveer. Elaboro mi pregunta pico con la población del sujeto, que en este caso es la característica, la enfermedad, ¿cierto?, que va a tener el paciente que me interesa. En el caso de la I, entonces ya no iría a la intervención del ensayo clínico, sino a la prueba diagnóstica que voy a estudiar. Y en el caso de la C, el comparador es siempre en todos los casos el gold estándar, lo que voy a llamar como el gold estándar. Y para poder identificar con mucha mayor precisión artículos que tengan que ver con pruebas diagnósticas, voy a incluir en la O, que es el outcome, los desenlaces, unos términos que son muy específicos de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad, valores predictivos, razones o cocientes de probabilidad y curvas ROC, porque es poco probable que esos términos se utilicen o en un ensayo clínico, un estudio de cohortes, un estudio de casos y controles. Entonces, si yo introduzco esos términos en mi estrategia de búsqueda, aumento la probabilidad de que lo que la base de datos me retorne sea realmente un estudio que evalúe una prueba diagnóstica. Esa es la estrategia pico. Voy a mi base de datos, en este caso PubMed. Puedo construir mi estrategia como les han enseñado a ustedes en los módulos del manejo de bases bibliográficas, o puedo ir a un recurso que tiene PubMed, que son los Clinical Queries. Si ustedes se fijan en la diapositiva anterior, Clinical Queries estaría aquí en esta columna de la mitad y sería la cuarta línea. Esa Clinical Query lo que me permite a mí es decir, listo, entonces no voy a hacer la estrategia por el otro lado, sino que voy a colocar aquí mi tema y voy a elegir de las categorías de información la que me interesa. En este caso me interesa entonces diagnóstico. Y con eso a la base de datos introduce un algoritmo que le selecciona de toda la información disponible sobre la enfermedad la que tiene que ver específicamente con el tema de diagnóstico. Este es el algoritmo que introduce la base de datos. Es como si ustedes estuvieran incluyendo todos esos términos utilizando los booleanos. La base de datos lo hace por ustedes. En Lilacs tenemos la misma situación. El buscador de Lilacs, digamos que tiene menos opciones, es menos robusto, pero también tiene aquí en la columna del lado derecho de la pantalla, ¿sí?, una serie de filtros a través de los cuales yo puedo elegir entonces el tipo de área y el tipo de propósito del artículo que estoy buscando, y entonces aquí van a aparecer en asunto principal el tema y en tipos de estudios entonces los tipos de estudios, y el aspecto clínico, como se dan ustedes cuenta aquí, le va a resaltar diagnóstico, y eso digamos es otro filtro que les va a permitir a ustedes seleccionar de toda la literatura que hay sobre esa enfermedad las que tienen que hablar con diagnóstico, las que tienen que ver con diagnóstico, perdón. En Inbase exactamente lo mismo. Puedo hacer una búsqueda genérica y terminar agregando los filtros para tratar de aislar lo que tiene que ver con pruebas diagnósticas. Bueno, una vez que ya identifiqué mi artículo sobre pruebas diagnósticas, entonces tengo que resolver 3 puntos de evaluación. Si el artículo tiene validez interna, es decir, si son válidos los resultados del estudio, si el artículo, los resultados y su precisión, si son resultados precisos los del estudio, y si ya con la validez interna y los resultados y la precisión, si es aplicable al escenario en el que yo pretendo llevar la prueba diagnóstica. Entonces vamos a tener para la validez interna varios criterios. Unos que vamos a llamar criterios primarios, otros que vamos a llamar criterios secundarios. ¿Cuáles son los criterios primarios? Entonces el primero de ellas es si existe una comparación ciega e independiente con un patrón de referencia adecuado. Esa pregunta lleva
digamos implícita dos respuestas. Uno, el gold estándar. Debo estar seguro de que el gold estándar que utilizaron los investigadores es el mejor gold estándar disponible y es el que la literatura y el consenso científico recomienda como el gold estándar. Porque si yo utilizo un gold estándar de menor categoría, puedo terminar sobreestimando el beneficio de la prueba diagnóstica que estoy evaluando, ¿sí? Y voy entonces a tomar una decisión con información que ya tiene un sesgo. El segundo criterio primario es si la muestra incluyó pacientes con un espectro adecuado de la enfermedad. Y a los pacientes, y si en la muestra están incluidos los pacientes a los que yo pretendería aplicarle los resultados de la prueba en algún momento. Y en los criterios secundarios es si los resultados de la prueba diagnóstica influyeron para hacer el patrón de referencia, para realizar el patrón de referencia, y si se describieron los términos de cómo se realiza el examen y cómo se aplica, de tal manera que puedan ser reproducibles, y si yo quisiera repetir el estudio, tuviera todos los elementos y las condiciones para poder repetir el estudio. Entonces, patrón de referencia, queda claro, el gold estándar es el punto central de la validez y la calidad de los estudios diagnósticos y tiene que ser un patrón, un gold estándar que sea válido, aceptado en forma universal por consenso. Pueden haber situaciones en las cuales las limitaciones locativas o de tecnología hagan que, por ejemplo, lo que en algún país se tome como estándar sea la resonancia magnética, en otro, por razones de su desarrollo tecnológico, todavía estén trabajando con la arteriografía, es decir, 2 décadas atrás. Si ese fuera el escenario, eso me lo debe dejar claro el autor. ¿Por qué razón? A pesar de que sabe que el gold estándar ideal es la resonancia magnética nuclear, va a utilizar la arteriografía. Si la explicación es, vea, en este país no tenemos un resonador, o en el sitio donde nosotros estamos a 600 kilómetros del resonador más próximo, digamos, ya yo como lector tendría que considerar si acepto esa justificación y sigo evaluando el estudio para ver cuáles son los resultados. Si no me conforma, si no quedo satisfecho con la explicación de por qué no se utilizó el mejor gold estándar, definitivamente es un estudio que no merece la pena seguir siendo evaluado. Y el sesgo por inclusión de indeterminados. ¿Cuál es el efecto? Entonces se supone que el gold estándar me debe partir a mí, como vamos a ver ahora en la gráfica, la población en dos. O tienes la enfermedad o no la tienes. Si el gold estándar no funciona de esa manera, me aparecen 3 poblaciones. Uno en donde tengo la certeza que tiene la enfermedad, otro en el que tengo la certeza que no tiene la enfermedad y un tercer grupo en donde no sé si están enfermos o no. Es decir, vuelvo a quedar en el escenario inicial por el cual pedí la prueba diagnóstica y en un escenario de incertidumbre. El segundo criterio entonces es si la muestra de pacientes incluyó el espectro adecuado de pacientes, ¿sí? Entonces la muestra debe incluir los pacientes sospechosos con la enfermedad, con diferentes grados de la enfermedad, sin la enfermedad, y los criterios de inclusión deben ser muy explícitos para evitar que se introduzca un sesgo de selección. Ya en los criterios secundarios o menores, entonces vamos a hablar de si se hacía el gold estándar dependiendo de los resultados de la prueba diagnóstica, porque eso es lo que llamamos nosotros un diagnóstico, una verificación diagnóstica o sesgo de verificación. Y es que se hacía el gold estándar solamente a aquellos a los que el citoquímico de orina, por ejemplo, le hacíamos el urocultivo para probar la eficacia del urocultivo. Yo elijo como gold estándar, para probar la eficacia, del uroanálisis, yo elijo como gold estándar el urocultivo. Para cumplir con el criterio mayor, el primer criterio de los mayores, primero, debo tener acuerdo en relación a que el urocultivo sigue siendo el gold estándar ideal. Porque si hay una tecnología que lo reemplace y esté demostrada que es mejor, pues ya tengo problemas. Pero supongamos que todavía es el momento en el cual el urocultivo es el gold estándar para evaluar cualquier prueba diagnóstica que pretende identificar infección urinaria. Mi prueba diagnóstica de evaluación entonces es el uroanálisis. Pero puedo cometer un sesgo de verificación, que es el que estamos señalando ahí, cuando a los niños se les hace el cultivo solamente si el uroanálisis fue anormal. Para cumplir con el primer criterio yo debería hacerle a todos los niños el uroanálisis y a todos los niños el gold estándar. De lo contrario, incurro en este sesgo de verificación. Y el sesgo de revisión, que es que la idea es que las pruebas se hayan hecho en forma independiente, es decir, a todos los niños se les hace el uroanálisis y a todos los niños se les hace el urocultivo. Y ojalá quien procesa, recolecta e informa el uroanálisis sea una persona diferente a quien procesa, recolecta e informa el urocultivo para que no haya contaminación de resultados. Es decir, para que a la hora de interpretar si son 90.000 o 110.000 colonias, el hecho de haber visto el resultado del uroanálisis anormal no me incline a mí a elegir los 110.000 colonias y reportar el caso como una infección urinaria.
y la descripción de los métodos, que debe ser suficiente. Ahora, en relación con los resultados, entonces volvemos a hablar que los resultados deben ser precisos. ¿Y qué tipo de resultados debo yo encontrar? Entonces debo encontrar reportes de sensibilidad, de especificidad, valores predictivos, debo encontrar intervalos de confianza, valores P, debo encontrar si hay pruebas diagnósticas que utilicen valores numéricos, curva ROC y el punto de corte que se eligió para esa investigación. Y qué tan fiables son los resultados, porque si los resultados dependen de la valoración de un observador, deberíamos tener más de un observador y ver cuál fue la coincidencia o la divergencia entre esos observadores. Por ejemplo, una tinción, una coloración de patología, por ejemplo, una imagen fotográfica. Es decir, debería quedar clara que la variación no sea tanta y que normalmente si alguien ve la imagen o el color o lo que quiera, puede terminar concluyendo la mayoría de las veces lo mismo. Bueno, y finalmente, ¿qué tan generalizable? Es decir, ya si la prueba está disponible y es reproducible, si es resultado de esa prueba, me va a ayudar a tomar una decisión, si es un resultado con significado clínico que va a cambiar la conducta que va a tener frente al paciente o que va a cambiar el pronóstico o el tratamiento del paciente. Entonces, evaluemos las pruebas. Entonces, las pruebas las puedo yo evaluar probando la prueba o interpretando la prueba, son los dos escenarios. Vamos a arrancar entonces con probar la prueba. ¿Cómo pruebo yo la prueba? Utilizo los datos que me da el reporte de la investigación sobre la prueba diagnóstica, es decir, lo que hacemos en lectura crítica. Entonces me baso en los resultados de esa prueba y construyo los distintos indicadores. Entonces vamos a encontrar entonces que generalmente utilizamos una tabla de 2×2, ¿sí? En epidemiología, digamos, este es un recurso bastante utilizado, las tablas de contingencia también se les llaman, en donde yo voy a agrupar entonces en el lado de las columnas los resultados de la prueba diagnóstica que estoy evaluando. Entonces aquí tengo los resultados positivos y los resultados negativos de la prueba diagnóstica. Me van a dar el número de las filas, perdón, no de las columnas, el número de las filas, y en el lado de las columnas entonces voy a tener repartidos a las personas que tuvieron la enfermedad y las personas que no la tuvieron, y eso me genera entonces un total de 4 cuadritos centrales y 4 cuadritos marginales aquí por estos lados. Ok. El gol estándar lo que debe hacer es esto, como comentábamos anteriormente. Cuando el gol estándar no me funciona, entonces empiezo yo a tener dificultades. Ahora, ¿cómo vamos a denominar a las personas que quedaron en cada uno de esos cuadritos? Entonces, cuando la prueba tiene un resultado positivo y efectivamente era un enfermo, pues voy a hablar de un verdadero positivo. Cuando la prueba tiene un resultado negativo, pero realmente la persona estaba enferma, entonces voy a hablar de un falso negativo, que es un error de la prueba. Cuando la prueba es positiva, pero resulta que la persona no tenía ninguna enfermedad, es un falso positivo y es otro error de la prueba. Y cuando la prueba es negativa y la persona está sana, pues es un verdadero negativo. Total que entonces yo diría que las pruebas se desempeñan bien cuando caen en este cajón de los verdaderos positivos o cuando caen en este cajón de los verdaderos negativos. Porque realmente eso es lo que busco yo de la prueba, que logre identificarme el enfermo y separármelo de las personas que están sanas para no terminar dándole tratamiento a un sano o no dándole tratamiento a alguien que lo necesitaba. La nomenclatura puede cambiar, entonces lo pueden encontrar con esas siglas, lo pueden encontrar con estas letras, y esta es la situación que hablábamos de aquellas investigaciones que al no utilizar o por carencia o porque premeditadamente lo hayan elegido no utilizan un gol estándar adecuado, ya no nos van a permitir entonces partir la población entre enfermos y no enfermos, sino que nos van a dejar esta zona de la mitad, que yo he llamado ni fu ni fa, como una zona de incertidumbre, porque mi decisión al final entonces será, bueno, entonces ¿a quién le voy a aplicar esto? Estas personas que no quedaron clasificadas ni en un lado ni en el otro, al final yo, para efectos de calcular los indicadores que tengo que calcular, las tengo que meter en alguno de los dos grupos, y dependiendo de la decisión que tome, o sobreestimo o castigo la estimación del desempeño de la prueba. Muy bien. Vamos entonces a definir lo que es sensibilidad y especificidad como indicadores fijos y lo que es valor predictivo y positivo como indicadores variables. Entonces, ¿qué es la sensibilidad? Básicamente es cuántos enfermos tienen la prueba anormal. O sea, de todo el total de enfermos, cuántas personas esa prueba diagnóstica fue positiva o anormal. Entonces, nos vamos a fijar en la primera de las columnas. He cancelado aquí la columna del lado derecho para dejar solamente la columna del lado izquierdo. Y es en la columna en donde el patrón de oro, el gol estándar, me dijo que estas personas tenían la enfermedad.
la sensibilidad sería la proporción de personas en esa columna que tuvieron un resultado positivo. ¿Sí? Y la forma de calcularla, pues lógicamente es entonces la proporción de enfermos con la prueba positiva del total de enfermos, o si lo quieres, el valor predictivo, los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos negativos, o A sobre A más C, cualquiera de las tres estrategias que ustedes decidan utilizar como nomenclatura. Entonces aquí tenemos un ejercicio en donde de 50 pacientes tenemos 45 que tuvieron la prueba positiva y 5 que tuvieron la prueba negativa. ¿Qué vamos a definir como especificidad? A ver, me retraso. Entonces, es cuántos sanos tienen la prueba normal. Entonces, aquí lo que hicimos en la gráfica fue cancelar la columna de la izquierda, nos quedamos con la columna de la derecha, y esta columna en donde el patrón de oro, el gol estándar, nos dijo estas personas no tienen la enfermedad, estos pacientes no tienen la enfermedad, entonces me fijo yo en la proporción de verdaderos negativos, porque si las personas están sanas y la prueba funciona, pues la prueba debe ser negativa, o debería ser normal, cualquiera de las dos denominaciones. Entonces vamos a calcular en la especificidad los sanos con la prueba que fueron negativos del total de sanos, o los verdaderos negativos, la proporción de verdaderos negativos sobre los verdaderos negativos más los falsos positivos, o D sobre D más B, como ustedes quieran usar la nomenclatura. Y aquí otro simulacro numérico de cuál sería un ejercicio de especificidad. ¿Para qué me sirve la sensibilidad entonces? La sensibilidad me puede servir en teoría para clasificar correctamente a un paciente como enfermo, ¿cierto? El problema es que esta sensibilidad, digamos, va a funcionar en la medida en que hayan pocos falsos negativos. ¿Sí? Entonces, si nos regresamos a una de las curvas, a una de las gráficas anteriores, la sensibilidad realmente va a tener utilidad cuando este cuadro donde dice verdadero positivo es muy grande y el falso positivo es muy pequeñito. Ese es el escenario en donde yo digo tengo la sensibilidad óptima. El problema es que, como ya habíamos dicho, pruebas diagnósticas perfectas no existen, y la sensibilidad, mientras aumenta, va arrastrando mayor cantidad de falsos positivos, ¿sí? De falsos negativos, perdón. Bueno, entonces puedo querer una prueba muy sensible cuando yo tengo eventos de mucho impacto pero de poca frecuencia. Supongamos, necesito hacer tamización. Vamos a hacer la serología para sífilis en todos los recién nacidos, en todos los niños que nacen, de manera universal. No es una enfermedad de muy alta frecuencia, pero es una enfermedad que tiene un impacto tan grande desde el punto de vista individual y social que me interesa que en ningún caso se quede por fuera. El problema es que cuando yo decido que una prueba tenga esa función, la hago muy sensible, y eso va a hacer que se identifiquen personas que verdaderamente tienen la condición, pero me arrastre un montón de personas que realmente no la tenían, y eso es lo que va a llamar entonces los falsos positivos. Y eso, digamos, es lo que le quitaría desempeño a una prueba muy sensible. Pero digamos que tiene, más adelante vamos a ver una, y es por esta interpretación en espejo que hacemos nosotros de la sensibilidad y la especificidad. Si yo tengo una prueba muy sensible, el escenario que tengo es este, como les decía, ¿cierto? Una gran cantidad de verdaderos positivos y muy poquitos falsos negativos. Luego entonces, cuando yo tenga una prueba sensible positiva, pues voy a tener un dilema, y es si el positivo es verdadero o no. Pero si yo tengo la prueba sensible negativa, voy a poder utilizar ese resultado de manera diferente. Igual me ocurre con la especificidad. Entonces probablemente yo necesite la especificidad, sobre todo cuando un falso positivo tiene un gran impacto. Entonces yo quisiera una prueba muy específica para confirmar. Quisiera una prueba muy sensible para tratar de identificar la mayor cantidad de personas, pero quisiera una prueba específica para confirmar que las personas realmente tienen la condición. Entonces, aquí en la especificidad el escenario es este. El escenario es que la especificidad es tan buena que hay muchas personas sin la enfermedad que tuvieron la prueba normal. O sea que la prueba no reportaba enfermedad y las dos cosas coinciden. No estoy enfermo, y fuera de eso la prueba dice que no estoy enfermo. Ese es el escenario ideal. Y entonces los falsos positivos serían muy poquitos. Entonces, al final yo lo que puedo tener aquí, en el caso de la sensibilidad, es, si yo tengo una prueba muy sensible, no me va a servir cuando sea positiva. ¿Por qué no me sirve mucho? Porque tengo el problema de saber si de todos esos positivos son verdaderos o hay falsos positivos. Pero sí puedo tener la certeza de que la prueba es tan sensible que si me sale negativa, es poco probable que yo tenga la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de la interpretación en espejo, yo utilizo pruebas muy sensibles
pero no buscando su resultado positivo. Utilizo pruebas muy sensibles buscando su valor negativo. Entonces volvemos al escenario de la sífilis. Que yo tenga una serología positiva para la sífilis no quiere decir que tenga la sífilis. Puedo tener la sífilis, puedo tener un anticuerpo antinucleares, puedo tener cualquier otra situación que me vuelva positiva la serología. Pero si no tengo la prueba positiva, puedo tener la absoluta certeza de que no tengo la enfermedad. Y no necesitaría una evaluación adicional, que en el caso de la prueba positiva sí lo necesitaría. Llevando al escenario de pediatría, supongamos que ese es el papel que juega el citoquímico de orina. Yo puedo tener un uroanálisis anormal, eso no me confirma una infección urinaria, va a necesitar otro tipo de pruebas diagnósticas para confirmar la infección, pero tener un examen de orina normal casi que me descarta la posibilidad de que haya una infección urinaria. Entonces, vamos a mirar la sensibilidad por el lado de sus resultados negativos y vamos a mirar la especificidad por el lado de sus resultados positivos. ¿Por qué? Porque si una prueba es muy específica, significa que la posibilidad de falsos positivos es muy poquita. Luego, cuando yo tenga un positivo en una prueba específica, es porque definitivamente tiene la enfermedad. Entonces puedo utilizar la sensibilidad para tamizar y la especificidad para confirmar diagnósticos de una manera más o menos tentativa, pues, ¿cierto? No es absoluta. Puedo tener todas las combinaciones que ustedes quieran, sensibilidades altas con especificidades altas, o alta con baja, baja con alta, baja con baja, etc. Y está el otro punto, y es que cuando ya la prueba no es del sí o no, de tener o no tener, sino que va un valor numérico de por medio, el caso de la glicemia, el caso del TSH, el caso del colesterol, etc. Y ahí lo que necesito yo es un punto de corte, ¿cierto? Ya me salgo de otro escenario completamente distinto. Exactitud, que es un término que ustedes van a encontrar en la literatura, no con mucha frecuencia, pero lo pueden encontrar, es el porcentaje de todos los sometidos a la prueba que son verdaderos positivos y verdaderos negativos. O sea, ¿cuál es el rendimiento? ¿Qué tanta cantidad de verdaderos negativos y verdaderos positivos? Y obviamente, mientras más exacta sea la prueba, hipotéticamente diríamos que es mejor. El problema, como vamos a ver adelante, es que listo, ya yo tengo el resultado y mi escenario entonces es interpretar la prueba, que es lo que normalmente nosotros hacemos. Nosotros como clínicos no estamos diseñando investigaciones para hablar pruebas diagnósticas, sino que lo que habitualmente hacemos es que tenemos el resultado de una prueba, hemos ordenado una prueba y una vez con los resultados tenemos que tomar una decisión. Y ese es este escenario, entonces ya yo no sé quién tiene la enfermedad y quién no la tiene, que es la oportunidad que tiene el investigador, sino que aquí yo soy el clínico, no sé si las personas tienen o no las enfermedades, no sé si mis pacientes tienen o no las enfermedades, y a mí lo que me corresponde es, dado los resultados de la prueba que ordené, decidir cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad. Entonces vamos a hablar de un valor predictivo positivo de aquellos sujetos que tienen una prueba normal y que efectivamente terminan estando enfermos. ¿Sí? Entonces utilizaré la fila de la parte de arriba, todos aquellos resultados que fueron positivos en la prueba diagnóstica, los que verdaderamente estuvieron enfermos y los otros que teniendo un resultado positivo no lo estaban. Y con eso estimo la proporción que me interesa, que me va a dar cuenta del valor predictivo positivo, y es la cantidad la proporción de verdaderos positivos dividida sobre la sumatoria de los verdaderos positivos más los falsos positivos, o A sobre A más B. Y en el ejercicio numérico estas serían mis cuentas. Y lo mismo hacemos entonces con el valor predictivo negativo, ¿cierto? Y es cuántos sujetos tienen la prueba normal dado que están sanos. Entonces, de nuevo, aquí trabajo con la fila de la parte inferior, elijo los pacientes que tienen la prueba negativa y identifico quienes teniendo la prueba negativa estaban verdaderamente enfermos y quienes teniendo la prueba negativa estaban sanos. Y calculo la proporción. Entonces la proporción aquí entonces sería los pacientes que eran verdaderamente negativos, pero sumando aquellos que fueron verdaderos negativos de los falsos negativos para ver cuál es la proporción de verdaderos negativos, que es el valor predictivo negativo. Bueno, entonces miremos lo que significa esto. Entonces yo puedo tener una población de 100.000 personas, la prevalencia de la infección del tracto urinario es de 0.5, una prueba diagnóstica de tamización para infección del tracto urinario es positiva en 95% de los pacientes con hito. Y la misma prueba diagnóstica es negativa en el 92% de los pacientes sin hito. Aquí lo que me están diciendo entonces es que cuando 95% de los pacientes con infección urinaria tuvieron la prueba positiva, es que es 95% sensible. Y cuando el 92% de los pacientes que no tienen infección urinaria tuvieron la prueba negativa, es que es 92% específica. Entonces ahora, con esas características, hagan ustedes un cálculo de cuál es la probabilidad de que un paciente con la prueba diagnóstica positiva tenga una infección del tracto urinario.
hablando de valores predictivos, o sea, estoy en una población que tiene 0.5% de infección urinaria, me llega un niño con una prueba positiva para infección urinaria, yo debo estimar entonces cuál es la probabilidad de que, dado que esa prueba es positiva, él tenga la enfermedad. 5%, 50%, 92%, 95%. Si eligieron 92 o 95%, ustedes corresponderían al 80% de personas que responden que estas son las opciones correctas. Y eso coincide con los estudiantes de la Universidad de Yale, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, que respondieron lo mismo, o sea, están igual que los de Yale. Vamos entonces a ver si esas decisiones fueron correctas o no. Entonces yo lo que hago es distribuir, tengo a mi población 100.000 pacientes, tengo el 0.5% de infección urinaria, que serían 500 pacientes, ¿cierto? Con infección urinaria, y los otros serían los pacientes que no tendrán la infección urinaria. Tengo ese 95% de sensibilidad para la prueba diagnóstica y ese 92% de especificidad para la prueba diagnóstica. Ahora hagamos mis cuentas. 5.6% es el valor predictivo positivo. O sea, en esa población, que un niño tenga una prueba positiva para infección urinaria, solo en el 5.6% de los casos coincidirá con el hecho de que realmente está enfermo. Esos son los cálculos que yo tengo que hacer como clínico para tomar decisiones, porque si interpreto lo que interpretaron los estudiantes de Yale y lo que probablemente hayan interpretado muchos de ustedes, termino yo tratando a 94% de los pacientes sin que realmente lo necesitaban. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el problema entonces aquí? ¿Por qué, a pesar de tener una sensibilidad tan buena y una especificidad tan buena, pues el resultado fue ese, ¿cierto? Como tan pobre, 5% de los casos. Y es que el tema es que los valores predictivos están atravesados por el efecto de la prevalencia. Entonces, volvamos a los tres casos originales, a los tres casos que yo les planteé al principio de la presentación. 3 pacientes con tos, cada uno con características diferentes. Ustedes pudieron identificar que las características de cada paciente apuntaban a que, por ejemplo, en este caso del paciente de 27 años, pues las probabilidades de tromboembolismo pulmonar no es que no existan, pero serían muy bajas. O la de una falla cardíaca congestiva tampoco. Lo más probable es que ese paciente tenga intuitivamente una tuberculosis. Ese ejercicio es intuitivo. Clínicamente nosotros lo hacemos todos los días de forma intuitiva. La idea es, digamos, pongámosle el sustento. Entonces yo lo que hago es, bueno, dado que este paciente, dadas sus características clínicas, arrastra una probabilidad preprueba más grande para tuberculosis que para las otras dos, pues yo empiezo a mirar aquí entonces que si multiplico esa probabilidad preprueba, pues las pruebas que mejor se me van a desempeñar van a ser la prueba de tuberculina y la radiografía de tórax. Eso no significa que gamografía pulmonar sea una mala prueba, ni que el electrocardiograma sea una mala prueba. Lo que significa es que nos puede pasar lo del ejercicio de la infección urinaria, que teniendo yo pruebas con muy buena sensibilidad y con muy buena especificidad, como la prevalencia es tan bajita, pues el resultado va a ser muy pobre. Entonces, si yo elijo la prueba, la elijo buscando esas personas que tienen la mayor probabilidad de tener la condición, porque las pruebas fueron diseñadas para identificar esa condición. Entonces, en el primer caso del paciente con tos, que por sus características la prueba es mucho más alta para tuberculosis, pues yo no voy a hacer los 5 exámenes de laboratorio, voy a hacer aquellos que tienen una mejor indicación, porque esos serán, aunque no sean de tan buen desempeño como la gamografía pulmonar, si yo los utilizo en las personas que son y que tienen una alta probabilidad, su desempeño va a ser mucho mejor. Entonces, hacerle una prueba de tuberculina a un paciente con alto riesgo de tener tuberculosis termina siendo tan eficiente como hacer la gamografía pulmonar a ese mismo paciente, solo que la gamografía no me va a aportar absolutamente nada. Listo. Bueno. Igual escenario para el paciente fumador y con tos, que probablemente lo que tenga es una falla cardíaca. Entonces aquí mis opciones van a ser diferentes, ¿cierto? Ya no va a ser la prueba de tuberculina, no va a ser la gamografía pulmonar, ¿sí? Y lo mismo para la persona que tiene 39 años, tiene una fractura, está en reposo hace 15 días y de pronto está con dolor torácico, dificultad para respirar y tos, en la que probablemente yo lo que estoy pensando es en un tromboembolismo pulmonar y obviamente hacer prueba diagnóstica, radiografía de tórax, pues no tiene mayor sentido. Entonces, fíjense cómo esto que nosotros lo hacemos de manera intuitiva tiene un razonamiento detrás, un razonamiento que pasa por todas estas disquisiciones matemáticas, y por eso es que podemos hablar entonces de cómo evaluar con estadística la eficacia de este tipo de pruebas. En el ejemplo entonces del 5%, pongamos que la prueba es positiva, supongamos que entonces vamos a cambiar el escenario y ya entonces la prevalencia de la infección es del 0.5%, sino del 5%.
¿Sí? Entonces volvemos a hacer nuestros cálculos, repartimos la población, el porcentaje de enfermos, el porcentaje de sanos, y vemos que el desempeño en ese escenario del 5%, el valor predictivo positivo es del 38.5. Acuérdense que el del 0.5% fue de 5. Aquí vamos a elevar la prevalencia a un 5%, o sea, multiplicamos la prevalencia por 10 y ya empezamos a obtener valores predictivos positivos de 38.5, que es 7 veces más el valor predictivo que estábamos calculando antes. Y si esa prevalencia la seguimos aumentando y ya en esta oportunidad la población con la que estamos trabajando no tiene un 5% de prevalencia de infección en área, sino que tiene un 20% de prevalencia de infección en área, aplicando la misma prueba con las mismas características, sensible el 95% de las veces, específica el 92% de las veces, el valor predictivo positivo aumenta a 75. Con eso lo que les quiero yo decir a ustedes es, la prueba no cambió. En todas las oportunidades tenía 95% de sensibilidad y 92% de especificidad. Pero lo que cambió fue la prevalencia. Habían unos niños que tenían muy poca probabilidad de tener la enfermedad, otros niños que tenían mucha probabilidad de tener la enfermedad. Mientras más sea la probabilidad de tener la enfermedad, mejor es el desempeño de la prueba. Entonces una prueba buena tiene que ver con la gente en la que se hizo, con la población de donde viene la prueba. Entonces yo puedo cometer el error de traer del Japón a Colombia una prueba que es excepcionalmente buena para identificar la enfermedad de Takayasu, pero cuando la traigo aquí, la hago comprar, la incorporo, estandarizo, la tiene el laboratorio del hospital, resulta que no sirve absolutamente para nada porque la prevalencia de la enfermedad de Takayasu pues es ninguna en nuestro medio. Entonces esto es básicamente lo que les muestro en esta diapositiva, y es cómo a diferentes prevalencias el desempeño de la prueba va cambiando, ¿cierto? Entonces aquí tengo la de 0.5, aquí la de 5, aquí la de 20. Entonces una prueba que aquí no sirve absolutamente para nada, que no la pediríamos nunca porque no me resuelve nada, cuando yo tengo una prevalencia del 20% se convierte en una prueba importante, ¿cierto? Como un recurso importante. Entonces aquí tenemos un problema, y es que si bien la sensibilidad me puede definir para elegir una prueba para tamización u otras cosas, y la especificidad para confirmación, realmente sensibilidad, especificidad y la no me sirven para mucho. Y los valores predictivos tienen este inconveniente de que si yo me voy por una población con mucha prevalencia, pues eso funciona súper bien, pero si hago el mismo escenario, el mismo ejercicio en baja prevalencia, cambia por completo el desempeño. Para resolver ese tema entonces es que aparecen los coeficiente de probabilidad o likelihood ratio. ¿Qué es un likelihood ratio? Entonces, ¿cuántas veces es más probable que se encuentre un resultado positivo o negativo de una prueba en personas enfermas en comparación con personas sin la enfermedad? ¿Qué se hace con esto? Quitamos el efecto de la prevalencia y tratamos de calcular, digamos, lo que realmente sería el desempeño intrínseco de la prueba. Entonces yo calculo mi LR positivo, cuál es la probabilidad de que la prueba sea positiva dado que la persona está enferma. Miren que el planteamiento es diferente. Hago el cálculo entonces dividiendo la sensibilidad que obtuve sobre el 1 menos la especificidad. ¿Qué es el 1 menos la especificidad? Si ustedes recuerdan la tabla de 2×2, el 1 menos la especificidad son los falsos positivos. O sea, yo lo que le estoy pidiendo aquí a la prueba cuando haga este cálculo es, dígame que usted es buena cuando es positiva, pero que ese positivo no arrastra una gran cantidad de falsos positivos, porque si arrastra muchos falsos positivos, pues no me sirve en el escenario clínico. Entonces, hago mi cálculo de LR, resulta que esta prueba en particular, la del ejemplo, tiene 11.9 de LR positivo. ¿Sí? Aquí ya no hay porcentaje porque es un indicador, es una razón, entonces no tiene ningún tipo de unidad. Y yo puedo decir un LR positivo es bueno, ojalá si es mayor de 10 hacia arriba, los LR de una prueba pueden llegar a ser buenos. O puedo calcular la probabilidad de que la prueba haya sido negativa dado que las personas no estaban enfermas. Ese sería mi LR negativo, y aquí lo que calculo es el inverso de la sensibilidad, que si vuelven a recordar la tabla por 2×2, el inverso de la sensibilidad son los falsos negativos, aquellos pacientes que tienen la enfermedad, la prueba no logro identificarlos. Y lo divido sobre la especificidad y obtengo un 0.05 del R negativo. Perdón, aquí está mal el símbolo, es el LR negativo. La literatura me dice prefiera LRs positivos de más de 10 y prefiera LRs negativos de menos de 0.1. ¿Sí? Esos son las pruebas diagnósticas que le van a permitir discriminar entre enfermos y no enfermos. Cuando los LR son inferiores a 10 o cuando son inferiores a 0.1, inferiores significa, perdón, a 0.01.
Cuando son inferiores a 0,01 significa que sean 0,1, 0,6, 0,7. Esos no tienen mucho poder de discriminación en el LR negativo. Y en el LR positivo, si el LR en vez de ser 10 es por ahí 4 o 5, no, la capacidad de discriminación del resultado positivo no es realmente mucha. Entonces hay que preferir LRs. Mientras más altos sean los de los RRs positivos, de 10 para arriba hacia el infinito, mucho mejor. Y en el R negativo, mientras más chiquitos, mientras más ceros tenga a la derecha del punto de la coma, muchísimo mejor, porque están hablando de la potencia para discriminar entre enfermos y entre personas no enfermas, que es lo que finalmente yo como clínico necesito. Entonces yo aquí vuelvo al escenario. Estos pacientes tienen una probabilidad preprueba. Mi paciente cuando llega con el motivo de consulta pertenece a una población en donde hay una serie de prevalencias de enfermedades. Entonces si es un niño, un bebé con fiebre, no tiene ningún otro signo en el examen físico, todo es completamente normal, oídos, garganta, no tiene exantema, etc., pues me queda la infección urinaria. La probabilidad de que un niño febril sin síntomas tenga una infección urinaria ya no es el 0,5, sino que se dispara al 11 o al 12%, que es lo que se ha encontrado en los servicios de urgencias. Entonces multiplico esa probabilidad preprueba de mi paciente por el LR que encontré de la prueba para ver si me cambia. Es decir, yo lo que necesito saber aquí es, puedo hacer el cálculo matemático, pero quiero que en la presentación, van a conservar la presentación, ¿cierto? Pero quiero es que aprendan este concepto que es el nomograma de Fagan. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con el nomograma de Fagan? Arrancar de ese 13% de prevalencia que estaríamos por aquí, ¿sí? Y decir, bueno, dado que el resultado de la prueba es positivo y la prueba tiene un LR de 20, vamos a ver cómo cambia, es decir, cómo cambiaría si la prueba fuera positiva el escenario, la posprueba. Entonces yo arranco con 13% de probabilidad, busco el 20% del LR positivo y resulta que al otro lado lo que encuentro es un 75% de probabilidad de tener la enfermedad. O sea, eso es algo que puedo hacer yo en el consultorio. Tengo el niño, tiene la probabilidad de tener una enfermedad y tengo una prueba que tiene un LR positivo. ¿Qué pasa si lo hago? Si resulta que arranco con una probabilidad preprueba, porque yo no sé si él tiene la enfermedad o no, pero lo que me dice la literatura es que el 13% de los niños que llegan con fiebre a servicio de urgencias y no tienen ningún otro síntoma pueden tener infección urinaria. Si yo hago la prueba y esa prueba tiene un LR del 20%, que es un buen LR, y hacerla me va a pasar las probabilidades de confirmar la enfermedad al 75%, digo yo, se justifica hacer la prueba. Realmente la situación cambia, ¿sí? O en el caso de que la prueba sea negativa y lo que yo quiera desea descartar, entonces ya no diría yo, arranco con un 13% y voy a buscar el RR más pequeñito, voy a buscar uno de 0,2 y resulta que paso de una probabilidad del 13% y si trazo una línea por el 0,2, la probabilidad queda al 1%. Es decir, si yo le hiciera la prueba y la prueba fuera negativa, voy a pasar de una probabilidad general del 13% a una del 1%. Es decir, en cualquiera de las dos situaciones, hacer la prueba me cambia de manera significativa el escenario después de haber hecho la prueba diagnóstica. De alguna manera es un ejercicio que debería ser obligatorio antes de aplicar pruebas diagnósticas. Es decir, si las pruebas diagnósticas realmente van a cambiar el escenario que tengo en la consulta inicial. Porque si no lo van a cambiar, pues empieza uno a pensar que probablemente no haya justificación de hacer esa prueba, ¿sí? Muy bien, entonces con esa probabilidad prepara del 20%, yo hago mi nomograma, o con la probabilidad negativa entonces hago mi nomograma y miren que caigo en una probabilidad del 20.5 y eso para mí es importante como clínico porque le puedo decir, mire, la probabilidad de que usted esté enfermo es mucha, o a la mamá del niño, o al papá del niño, o la probabilidad de que su hijo esté enfermo es muy poquita, ¿sí? Y termina siendo estos coeficientes de probabilidad un uso más apropiado de la sensibilidad y la especificidad, porque la sensibilidad y la especificidad solas, como ustedes se dieron cuenta, pues yo puedo tener una prueba muy sensible, muy específica, pero si la prevalencia no me ayuda, pues termina sirviendo para nada, ¿ok? Entonces les recomiendo un nomograma de Fagan. Muy bien. ¿Qué pasa? Hasta ahora hemos hablado de exámenes de laboratorio que son sí o no, normal a normal. ¿Qué pasa cuando el examen de laboratorio no se reporta en esos términos, sino que lo que me dan es un valor numérico? Entonces, cuando me dan un valor numérico, tengo que utilizar otro criterio que se llama la curva ROC. ROC es el acrónimo de detección de rango por radar. Una tecnología que se diseñó fue para operar y calibrar radares, no para investigación y mucho menos para hablar pruebas diagnósticas. Pero esa tecnología, esa metodología matemática que permitía calibrar un radar y diferenciar señales verdaderas de ruido de fondo nos sirve para evaluar pruebas diagnósticas. ¿Por qué? En esta gráfica entonces era lo que hacía el operador de radar. Si el operador de radar calibra el radar en la línea punteada de abajo,
resulta que va a identificar 1, 2, 3, 4. Las líneas gruesas son los verdaderos misiles. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misiles verdaderos. ¿Sí? Pero el problema es que a este nivel de calibración no solamente va a identificar 7 misiles verdaderos, sino un montón de cosas que no son misiles. Y si calibra el punto en la parte de arriba, en el B, resulta que aquí hay que identificar solamente uno de los 7 misiles. Entonces, aquí arriba vamos a tener menos ruido, pero se nos van a pasar 6 misiles. Y aquí abajo vamos a tener más ruido, pero vamos a coger todos los misiles. Y yo debería entonces, así como calibro el radar para saber qué es lo que voy a identificar, calibrar mis pruebas diagnósticas para poder decir, bueno, necesito identificar la mayor cantidad de pacientes posibles, ¿puedo asumir el costo de los falsos positivos o no lo puedo asumir? ¿Puedo asumir el ruido de fondo o no lo puedo asumir? Y dependiendo de eso, establecer el punto de corte. Entonces, ¿qué es lo que convendría más para el diagnóstico de la diabetes como prueba de tamización? 100, 110, 120, 125, 122. ¿Cuál es el punto de corte que más beneficios produce? Durante las últimas décadas hemos tenido 12 revisiones del punto de corte de la glicemia para el diagnóstico de diabetes como prueba de tamización. Es decir, eso da cuenta de la dificultad que hay para definir ese punto de corte. Ese punto de corte no es un criterio anárquico, es un criterio que debe ser a este tipo de principios. Aquí está la explicación de lo que les contaba que le toca al operador de radar, y es pues no ir a dispararle una manada de gansos, pero tampoco dejar que caigan 2 misiles porque no ajustó suficientemente bien la sensibilidad de su radar. ¿Sí? Y entonces trasladamos esa metodología de las características operativas al escenario de las pruebas diagnósticas, y lo que hacemos es un gráfico en donde lo que hacemos es, hacemos una gráfica con todos los puntos posibles de la prueba. Entonces todos los puntos posibles de la prueba van a tener un valor. ¿Sí? Entonces el valor de glicemia de 70, de 80, de 90, de 100, de 120, de 121, etcétera, etcétera. Se le hace el cálculo de la sensibilidad y la especificidad a cada uno de los valores de la glicemia. Entonces fíjense que aquí ya la tabla de contingencia no nos va a servir, porque va a tener que hacer la tabla de contingencia a cada valor de la glicemia. Y si me pusiera más exquisito y para mí no solamente fueran números continuos, por ejemplo 120 o 125, sino también las fracciones de los números, pues se hace infinita la cantidad de tablas de contingencia. Entonces vamos a tener que depender del uso de un software o un programa para que me haga el cálculo de la sensibilidad y la especificidad con la que jugaría cada uno de esos puntos o esos valores de la prueba. ¿Ok? Y establezco mi curva. Entonces mi curva, si la curva tiene esta pendiente de 45 grados, eso hacer esa prueba no hacerle la misma cosa, porque tenemos la misma cantidad de enfermos a un lado y la misma cantidad de sanos al otro. No logro discriminarme. Mi curva ideal debería ser una curva como la que está en la parte superior, apuntando hacia el extremo superior izquierdo de la gráfica, ¿cierto? Esta curva, este extremo de la curva, debería llegar aquí, porque yo sé que aquí entonces estoy tratando de discriminar la mayor cantidad de personas con la condición. ¿Y en qué me voy a fijar? En el área que queda bajo la curva. ¿Cuáles son las pruebas que mejoran? ¿O cuál es el punto o el valor de la prueba que mejor me va a servir? La que mayor valor tenga, la que mayor área bajo la curva tenga, porque me está diciendo que esa es la que logra identificar la mayor cantidad de personas con la condición. Ahora, el problema es que depende de lo que yo necesite. ¿Sí? Entonces, la idea es, la mejor curva es esa que llega allá a la esquinita, donde la sensibilidad de 1 y la especificidad, o sea, los falsos positivos son prácticamente 0. ¿Cierto? Pero como sabemos que eso no existe, entonces, de todas maneras, una prueba diagnóstica que tenga una curva de 45 grados centígrados no me sirve porque no está discriminando. Y si discrimina, pues tiene que estar pegándose lo mejor posible a esa esquina superior izquierda de la curva. ¿Cuál es la ventaja entonces de la curva? Primero, que va a trabajar con las áreas bajo la curva, como le está diciendo. Segundo, que es una representación gráfica. Ustedes no tienen que hacer aquí cuentas ni divisiones, sino que sencillamente miran las curvas de 3 pruebas diferentes, o miran las curvas de la misma prueba con 3 valores distintos, glicemia 120, glicemia 125, glicemia 110, y miran el área bajo la curva, y dependiendo del interés que ustedes tengan, decidirán cuál área bajo la curva, es decir, qué cantidad de pacientes son los que a ustedes les interesen. Si ustedes están en posibilidades de asumir el costo de falsos positivos, pues pueden trabajar con un área bajo la curva más pequeñita. Si ustedes no tienen la posibilidad de trabajar con el costo de falsos positivos, van a tener que exigir
la mejor curva posible, ¿cierto? Entonces son representaciones gráficas, son fáciles de interpretar, puedo comparar distintas pruebas, ¿cierto? Puedo comparar distintos valores dentro de una misma prueba, que es una de las ventajas que tiene. Y desventajas es que ahí no está metido el tamaño de la muestra, o sea, puede ser una curva ROC con 100 pacientes o con 10.000 y va a ser la misma curva. Ese, digamos, es un problema pues en donde yo tendría que ya mirar la curva y contextualizar la información del artículo para ver si la muestra es representativa o no. Entonces la curva no incluye el número de pacientes con los que se hizo. Y el escenario entonces que podríamos tener es esto, ¿cierto? Aquí tenemos tres pruebas que pretenden identificar lo mismo, la posibilidad de que un paciente tenga una sepsis. Entonces tengo el TREM soluble, tengo los niveles de procalcitonina y tengo el nivel de proteína C reactiva activada. Y las curvas que le corresponden a cada uno de ellos a un valor que se eligió para cada uno de ellos. Aquí entonces yo lo que tengo que decir es, bueno, ¿yo qué necesito entonces aquí? Necesito un punto de corte que sea muy sensible, ¿sí? Porque por ejemplo estoy en el servicio de urgencias, o necesito un punto de corte que sea muy específico, casi que para confirmar un diagnóstico, porque mi escenario es la unidad de cuidados intensivos y lo que tengo que decidir es un cambio en la aproximación terapéutica. Entonces, dependiendo también del escenario donde yo esté, puedo elegir o la prueba que mejor se acomode o el valor de la prueba que mejor se acomode a las necesidades que yo tengo. Muy bien. Entonces aquí sencillamente vemos pruebas a diferentes valores y podemos hacer eso. Como les decía, cómo decidir un punto de corte. No hay una regla absoluta para definir los puntos de corte. Todo va a depender del contexto hacia donde se dirija la aplicación de la prueba. Entonces por eso es muy importante que ustedes tengan claro el tipo de población, la prevalencia que esa población traía, las características de esa población, etcétera, etcétera, para que puedan decidir como lectores si esa decisión que tomaron los investigadores de elegir ese punto de corte era más pertinente o no. Si deben haber sido más sensibles, si deben haber sido más específicos o si sencillamente están de acuerdo con la decisión y ustedes pueden trasladar entonces esos resultados a su población, ¿cierto? Porque si ven que hay, digamos, dificultades en la definición y las razones para las cuales decidir un punto de corte, pues es probable que ustedes tengan que esperar a que en nuestro medio se haga un estudio parecido que establezca para las condiciones de nuestra población, prevalencia y lo demás, cuál sería el punto de corte más adecuado, que generalmente lo que se pide con este tipo de pruebas es que los laboratorios y las instituciones hagan la estandarización primero de la prueba para que definan los puntos de corte, porque probablemente el que ofrece la industria que le desarrolla la prueba o el que se hizo en el estudio en el país de donde viene la prueba puede que no sea necesariamente el que aquí mejor nos funcione. Muy bien. Yo creo que con esto ya terminaríamos diciendo que una vez que tengo yo los resultados me tengo que preguntar si eso ayuda a tomar una decisión. Entonces los pacientes van a estar mejor con el resultado de la prueba, porque si no cambiamos las decisiones y no, los pacientes no van a estar mejor, no hay sustentación para hacer pruebas diagnósticas, ¿sí? Y invitarlos pues a que hagan la búsqueda de sus estudios. Hay algunos en la plataforma que les pueden servir como para el ejercicio y nos reporten las opiniones que tienen en relación al desarrollo de esas investigaciones y adopten este tipo de razonamientos a la hora de elegir las pruebas diagnósticas que van a utilizar ustedes en su práctica clínica. Muy bien, muchas gracias, esto es todo por esta oportunidad.